Solo las palabras pueden dar un sentido cabal a la esencia de las cosas. Sin las palabras, nada existiría. Esa frase no es mía, es de un psicoanalista que se llamaba Jacques Lacan, que me parece que como introducción es muy válido para empezar a pensar lo que hoy quiero trabajar con ustedes, que es el poder de la palabra, y justamente en un tiempo donde hay una devaluación de la palabra. Somos palabra viviente. Recibimos la palabra antes que el alimento. Si ustedes se ponen a pensar, antes de venir al mundo, ustedes ya tienen un nombre asignado, una historia. Esa historia tiene que ver con antecedentes familiares, por ejemplo. Y ustedes van, de alguna forma, alimentándose de esas palabras y los van marcando en una singularidad. Una singularidad que puede ser buena o mala. Yo tengo la suficiente experiencia clínica, ya soy un poco grande, de haber escuchado en cada sujeto, en cada persona, un recorte por el lado de una palabra. La palabra puede ser ganador, perdedor, bueno, malo, lindo, feo. Y ahí se va ubicando y va mirando su mundo a través de esa palabra. Las palabras pueden acariciarnos, pueden calmarnos. Cuando uno está mal, no necesariamente va a un psicólogo o a un psicoanalista. A veces cuando está muy angustiado recurre a un amigo y ese amigo con una palabra le da paz, le da calma. Están las otras palabras. Están las palabras que lastiman. Están las palabras que destruyen. Las palabras de alguna manera tienen un significado que es general para todos, que tendría que ver con el diccionario, y hay otro significado que es el personal, es lo que cada uno va entendiendo de esa palabra. De alguna manera hay un cuerpo y un alma. Un cuerpo en la palabra y un alma que es la singularidad, es lo que cada uno recibe de esa palabra. ¿Por qué traigo todo esto? Porque hay determinadas palabras que van marcando nuestra historia. Si ustedes se ponen, no sé si ustedes lo vieron, pero hay una conferencia de Fontana Rosa que es muy interesante sobre las malas palabras, donde plantea, por ejemplo, que hay algunas palabras que tienen fuerza, que tienen un cuerpo, que las hace potentes. Por ejemplo, cuando alguien le dice a una persona, sos un tonto, el tonto, que tiene un contenido bastante complejo, no lastima demasiado. Pero si uno dice, sos un pelotudo, el pelotudo, y con el apoyo en la T, es agresivo. Uno se siente hasta violentado por ese pelotudo. Y si agrega un muy, o sos bien pelotudo, sos muy pelotudo, es casi virulento el ataque. O si ustedes se ponen a pensar en una palabra que es una hortaliza, por ejemplo, que es nabo, y le dice uno, sos nabo, bueno, pero si dice, no sea nabo, never, es una frase, ¿no?, que marcó un hito en el periodismo, es una hortaliza que puede realmente lastimar. Hace poco tiempo, hace unos días en realidad, escuché a una paciente muy angustiada, realmente muy angustiada, porque había descubierto un mensaje de texto en el celular de su marido, donde le escribía una mujer a su marido y le ponía una frase que ella la trajo como muy terrible, que era, vení que te voy a dar la papita. La papita no sé si era una papa rosada, blanca, pero era la papita, lo cual implica una multiplicidad de interpretaciones, pero que tenía un contexto muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, yo obviamente me reí cuando me dijo eso, porque nunca pensé, o sea, que alguien invite a la papita, yo en realidad evitaría, ¿no? Pero ¿qué quiero decir con esto? Que las palabras significan también en el contexto que las escuchemos. Hay palabras que parecen olores, o sea, vieron que hay olores que de alguna manera nos retrotraen al pasado. Hay palabras, hay frases que nos retrotraen a nuestra infancia. Por ejemplo, yo ahora estoy utilizando una frase que era de mi abuela paterna, una abuela que yo quise mucho, que era todo un personaje, podría dar toda una conferencia a mi abuela, que decía, no es por echarme la del perro lanudo. Si alguien entiende el significado de esa frase, yo le pido que venga después y me la explique. Yo nunca entendí qué quiso decir mi abuela con esa frase que repetía constantemente, pero es una frase para mí cargada de sentido y de significación afectiva. No es por echármela del perro lanudo. Bien. De alguna manera las palabras generan un universo afectivo y cálido o oscuro.
Hay frases que determinan una vida. Hay frases que dichas en determinado momento cambian los acontecimientos de una persona. Si ustedes han leído el libro El Mundo de Juan José Millás, él cuenta un amor en su infancia de una vecina, María José, a la que él estaba profundamente enamorado y la acompañaba de la escuela a la casa, y ella en determinado momento, una mujer bastante terrible, le dice: tú no eres interesante para mí. El tú no eres interesante para mí hizo que este hombre muriera en acto, así él lo dice, murió. Le rompió literalmente el corazón, pero a partir de ese momento, él, que era un gran obsesivo, pensó y repensó esa frase y lo que hizo fue ponerle una coma. Tú no eres interesante, coma, para mí. Y en ese acto él se convirtió en escritor, él lo dice. O sea que en ese acto de fallecer es el acto de nacimiento como escritor. También puede pasar que la palabra esté presente por la ausencia, que es el peor de los momentos, cuando uno no tiene palabras para expresar lo que le pasa. Cuando algo se convierte en inenarrable. Pasa en los duelos, pasa en algunas separaciones, pasa en los momentos anteriores a la descompensación psicótica, por ejemplo, donde el sujeto no puede expresar lo que le pasa. Rosa Montero, en un libro que es maravilloso para mí, que se llama La ridícula idea de no volverte a ver, dice: cuando el dolor cae sobre ti de esa manera, es indecible. Lo primero que te arranca es la palabra. Así que vemos que la palabra tiene diferentes matices que van desde esa palabra que alimenta, desde esa palabra que nos calma, desde esa palabra que nos destruye, a eventualmente algunas palabras que nos pueden matar. ¿Por qué traigo todo esto? Porque justamente estamos en un tiempo donde la palabra está devaluada. La palabra hoy no es importante. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver que un psicoanalista venga a hablar de esto, de la palabra? Se los vengo a decir, justamente en este espacio que nos permite una pausa, porque lo que yo vengo viendo en la clínica en los últimos años es que las personas que llegan tienen ausencia de palabra. O sea, no pueden relatar una historia, no pueden contar lo que les pasa. Y vienen desde el lado del acto. ¿Qué quiero decir desde el lado del acto? Patologías del acto. Depresión, bipolaridad, ansiedad, anorexia, bulimia, fibromialgia, ataques de pánico, impulsividad. O sea, que las personas vienen del lado de la movilidad del cuerpo, un cuerpo que está agitado. ¿Y qué es lo que está pasando en este tiempo? Los sujetos se convierten en palabras congeladas. O sea, las palabras se apropian del sujeto y el sujeto se convierte en un depresivo, en un ansioso, en un bulímico. Tenemos un problema en este tiempo, que es la falta de la palabra. No hay una palabra que nos limite. No está el nombre del Padre que diga no, no está el nombre de Dios, no está la palabra, mi palabra vale, es un acuerdo de palabra. O sea, hay algo a nivel del ideal que está fallando en este tiempo, que tiene que ver con una de las lecturas posibles, de lo que los psicoanalistas hablamos de la declinación del nombre del Padre. Hoy estamos en un tiempo donde hay que gozar, donde hay que disfrutar todo el tiempo, donde hay que correr atrás de los objetos, y eso justamente lo que está haciendo es que la palabra no sea importante y que el sujeto no se pueda historizar. Y si la persona no se puede historizar, no tiene singularidad. Y si no tiene singularidad, no tiene vida. No importa si tenía una abuela que hablaba del perro lanudo o si escuchaba o leía en un mensaje de texto determinadas cosas. Ya no importa, porque el sujeto está congelado en determinada patología. Se ve mucho ahora en los niños lo que se llama el déficit atencional, o sea, niños que están en movimiento permanentemente y no pueden aprender, consecuencia de esto. Hay un relato que cuenta una psicoanalista argentina sobre un niño que no aprende. Es un niño que tiene dificultades serias. Entonces en el colegio le dicen a los padres, este niño no aprende, este niño no puede aprender, tenemos un problema, hay que mandarlo a un psiquiatra y hay que medicarlo, que es lo que habitualmente se hace. Lo que hace la familia, los padres, deciden que antes lo vea una psicoanalista. El psicoanalista lo ve a este niño y le pide que dibuje o que juegue, que es lo que habitualmente se hace, y este niño lo que hace es el dibujo de un árbol con ramas. Entonces, el niño había traído unas hojas de los árboles que habían caído en la calle, en los bolsillos, y empieza a pegar
las hojas en los árboles. Y dice una frase que no es menor. Dice, estas hojas no son de este árbol. Bien. El psicoanalista pide una entrevista con los padres y les pregunta sobre el origen del niño. Los padres no entienden nada. Preguntan, ¿y por qué? ¿Por qué dice esto? Se ponen nerviosos, se angustian y finalmente les dicen a la psicoanalista que el niño es adoptado. Entonces la psicoanalista dice, ya lo sabía. Los padres dicen, bueno, pero nadie lo sabe, esto es un secreto. El niño lo sabe. El niño lo sabe a tal punto que ha hecho complicidad con eso y no puede aprender. O sea, en la medida que no sabe de su origen, no puede saber. Por lo tanto, no puede aprender. Lo que ustedes tienen que hacer es hablar con su hijo y restituir su historia, hablar de su origen. Los padres terminan hablando con su hijo, el hijo entiende, porque de alguna forma ya lo sabía, siempre lo saben, siempre los niños adoptados saben que son adoptados, y el niño en 2 meses mejora a tal punto que ya no tiene un déficit atencional. ¿Qué estoy diciendo con esto? No estoy diciendo que los déficits atencionales no existen, no es así. No estoy diciendo que la medicación no sirva, tampoco es así. Lo que estoy diciendo es que hay que apostar a la palabra, hay que apostar a la subjetividad, hay que apostar a que el sujeto pueda hablar de lo que le pasa. Y eso me parece que es lo que hoy les quiero traer como lo importante para mí. En un tiempo donde la palabra está absolutamente devaluada, tenemos que tratar de escuchar al otro. Para terminar, una frase de Pablo Neruda que dice, he aquí que el silencio fue integrado por el total de la palabra humana y no hablar es morir entre los seres. En un mundo sin palabras, no somos mudos, somos ciegos. Muchas gracias.